Ya. Bueno, el tema es biomecánica de la rodilla, de la articulación de la rodilla. En realidad, la articulación de la rodilla es llamada también articulación femorotibial porque básicamente intervienen solamente dos huesos en la articulación, aunque la rótula ayuda digamos, al movimiento, pero la articulación básicamente está dada por estos dos huesos. La articulación es una estructura compleja en el que va a haber una serie de ligamentos, meniscos, la cápsula y los músculos que lo atraviesan. Encontré una literatura donde menciona que la articulación, pues esto es bicondilla, esto bicóncava por los cóndilos, bicóncava por la tibia. Es compleja por lo que tiene esto una serie de elementos y a la vez esto movimientos muy particulares que difieren de un cóndilo al otro. Es una sinovial simple además porque también está comprometido pocos elementos óseos y uniaxial, ¿no? En el que su principal movimiento es el de flexo-extensión, pero como vamos a ver, también esto, hay un movimiento de rotación. Entonces el extremo distal del fémur se asemeja a una polea y esto funciona como tal. También se le ha comparado como con las llantas de un avión, como vemos acá en la parte, en la figura 38, en las que tiene un eje en el que hay un rodamiento. No es tanto como que el fémur rueda sobre la tibia, más bien es un poco más complejo. Una breve recordatorio de la anatomía de la rodilla. Por adelante vemos la rótula que como primer plano óseo. Si quitamos la rótula vemos pues una serie de ligamentos en el que por ejemplo vemos acá el ligamento cruzados. En la parte posterior vemos los ligamentos cruzado posterior, los meniscos y también se observa el ligamento cruzado anterior que va anterolateral, ¿no? Esta es otra vista donde se observan dichos ligamentos. Listo. En cuanto a bueno, la estructura básicamente es digamos que apoyada como unas cuñas de forma lateral por los meniscos articulares de la rodilla, que van a ser una serie de estabilizadores laterales. Estos meniscos se encuentran a movimiento libre, pero sí se insertan a nivel anterior, a nivel posterior a través de dos cuernos. Y como vamos a ver después, estos meniscos se adaptan bastante bien a los movimientos de flexión y extensión de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Vemos acá que la forma de los meniscos difiere también el uno del otro. En el caso del menisco externo se dice que tiene una forma más circular en forma de O y el menisco interno tiene una forma un poco más alargada en forma de C, en el que ambos tienen dos cuernos. Estos cuernos se insertan por adelante en el caso del menisco interno, un poco mucho más anterior, y el menisco externo es más, su inserción es un poco más medial a nivel de las espinas de la tibia. También vemos acá bueno, los ligamentos y que, por ejemplo, el menisco externo ayuda también con un fascículo, ayuda al ligamento cruzado posterior acá donde lo figura el 8. Ahí tenemos al menisco externo. En cuanto a la cápsula es una banda fibroelástica que rodea tanto la parte distal del fémur como de la tibia,
dentro de las particularidades de la cápsula, hacemos notar que, por ejemplo, en la parte anterior está como perforada por la rótula y en la parte posterior es discontinua, tiene como una escotadura en el que no va a haber un elemento capsular digamos, que haga como un puente esto a través de las fosas condilla, de la fosa condilla, en el que, en el que va a existir ahí entonces un defecto y esto de acá se va a replegar y se va a continuar con los ligamentos cruzados, ¿no? Entonces ahí tenemos esto la cápsula, esto no es una cápsula cerrada, sino esto tiene perforaciones a varios niveles. En cuanto a los ligamentos, tenemos pues esto acá que eh, el ligamento, viendo en la parte, una vista frontal, vemos los ligamentos mediales, por ejemplo, que van desde el cóndilo medial hacia la superficie de la tibia y estos se estabilizan de forma lateral a la articulación. Por adelante, es, bueno, acá, bueno, los externos también, el ligamento lateral, que, que en el caso tienen dos particularidades. El ligamento medial se dice que es un poco más intraarticular o se confunde con la cápsula articular, mientras que el ligamento lateral que sale del cóndilo lateral se va hacia la cabeza del peroné es un poco más extraarticular y bueno, ahí se refuerza también con el tendón del bíceps crural que lo vamos a ver en esta diapositiva. En cuanto a los músculos que lo cruzan la articulación, pues por adelante tenemos al tendón patelar que cruza la articulación. Si nos vamos acá a la parte medial, a la parte derecha que tengo en mi pantalla, pues los músculos que la atraviesan ahí son cuatro. Uno es lo que conforma la pata de ganso, como vemos acá, el semitendinoso, el sartorio el recto interno, y el semimembranoso que está un poco más medial. La inserción es un poco más alta a diferencia de los músculos de la pata de ganso. Y en la parte lateral, pues el músculo que vemos acá a la parte izquierda, vamos a darle el puntero, el músculo que vemos acá en la parte izquierda, este es el tracto iliotibial de la fascia lata, que termina en la cara anterior de la tibia, que también lo cruza, y los dos tendones del músculo bíceps crural, el tendón corto y el tendón largo, que tienen la misma inserción que los ligamentos, el ligamento lateral de la articulación de la rodilla. En la parte posterior tenemos como primer plano muscular tenemos a los gemelos que se insertan en ambos cóndilos. Si quitamos los gemelos tenemos en la parte izquierda que el que lo cruza también es el plantar delgado y el músculo popliteo. Estos músculos, ay, ¿quién rayó? Estos músculos también cruzan la parte posterior de la articulación de la rodilla. Y en estos músculos se forma un rombo, en los músculos posteriores se forma un rombo en el que va a ser muy importante porque pasan estructuras muy sensibles, arteriovenosas, que vemos acá. Justo ahí, por ejemplo, si vemos las arterias, y la arteria y la vena femorales ambas toman otra denominación al entrar al hueco popliteo. En este caso de la derecha es la arteria poplitea, la vena poplitea, y el nervio toma el nombre de nervio tibial, que es el que está medial, y un poco más lateral el nervio peroneo común o el ciático popliteo externo, ¿no? La articulación también está compuesto por bolsas serosas, en el que tenemos bolsas anteriores, bolsas posteriores. En las bolsas anteriores, todos los músculos en realidad tienen sus bolsas que permiten el deslizamiento
para los movimientos de flexo-extensión y hasta de rotación. Acá hacemos notar entre los principales la bolsa subcuadricipital para el músculo cuádriceps y la bolsa prerotuliana que tiene tres compartimientos también, un superficial, intermedio y más profundo. La bolsa prerotuliana, la bolsa del tendón patelar y por ejemplo acá tenemos esto en la parte derecha también el músculo, hasta el músculo popliteo, todos los músculos tienen en realidad sus bolsas que permiten el mejor funcionamiento o deslizamiento de tales músculos, ¿no? Tales tendones. En cuanto a los movimientos de la articulación de la rodilla, tenemos esto, flexo, extensión, que es básicamente su función principal, digámoslo así, pero también existe de rotación, que tiene que ver con la posición de la articulación de la rodilla. Encontré este texto en donde decía que pues, la flexión es una posición de inestabilidad de la rodilla y es donde se expone más a lesiones ligamentosas y meniscales. Y la extensión es vulnerable a las fracturas articulares más que todo y también ligamentosas. Recordemos que en en la extensión digamos, en la extensión de la pierna sobre el muslo, eh, todos los ligamentos están tensos, ¿no? Entonces, por eso es que la extensión, esto probablemente sea la causa. Pero se puede lesionar esto en ambas posiciones y los meniscos, como lo vamos a ver después, los meniscos esto se lesionan más en flexión y es por este motivo de que el fémur avanza sobre las cavidades glenoideas y como que quedan atrapadas y pueden romperse los meniscos en estas posiciones, ¿no? Hay ciertos ángulos y ejes de la rodilla en el que fisiológicamente, pues esto, si nosotros vemos esto, el punto de la cabeza del fémur que pasa por el medio de la articulación de la rodilla y se va hasta la articulación talocrural, eh, esto es todo es un eje talocrural, perdón, hasta la articulación del tobillo, pues esto vemos un valgo, digamos, fisiológico de 174 grados, es esto, es un promedio porque en personas mujeres es un poco más, tienen un poco más de valgo fisiológico, ¿no? Digámoslo así. Y estos ejes no coinciden pues con los ejes anatómicos del cuerpo, tienen ciertas variaciones ahí en el que, por ejemplo, el eje del fémur con el eje mecánico del miembro inferior, esto tiene una angulación de 6 grados y este con un plano sagital tiene una angulación de 3 grados para tomar en cuenta, ¿no? Los planos de movimiento de la articulación son tres, pero básicamente se realizan en el eje X, en el que se dan los movimientos de flexo-extensión, que es su principal movimiento de la articulación de la rodilla. Se da en el eje Y también, en ese eje se dan los movimientos de rotación interna y externa. Y en el plano Z, pues vemos el desplazamiento anteroposterior de la pierna. Básicamente se da esto en ruptura de ligamentos cruzados que vamos a evaluar con ciertas maniobras. En este esquema quiero mostrarles que el eje mecánico que mostré del miembro inferior puede caer en una posición, digamos, externa o interna al punto medio de la articulación de la rodilla. Si vemos acá, si vemos acá, por ejemplo, en la figura 4 de medio, tenemos que el eje mecánico cae un poco más externo a al punto central de la articulación de la rodilla y eso generaría que la pierna, o sería un diagnóstico o una forma de ver que la posición de la pierna que está en valgo, ¿no? Y en el lado, en la figura misma 4, acá vemos que el eje mecánico
cae más interno, al punto medio de la articulación de la rodilla, por lo tanto, esta es una extremidad en varo más que todo. Y si lo graficamos de una forma sería más o menos así, en el que tenemos esto esquemáticamente, esto en la figura 8 a la izquierda, un eje mecánico donde justamente el centro de la rodilla está más interno y este eje cae hacia externo, pues vemos un valgo bien marcado y sucede contrario al lado lateral, ¿no? Los rangos de flexo-extensión que tiene la articulación de la rodilla es variado de acuerdo de acuerdo a la intensidad que se le realice de forma pasiva y otro es también aumenta cuando se realiza de forma brusca y también aumenta cuando la cadera está flexionada por relajación de los músculos isquiotibiales, por relajación de los músculos que cruzan la articulación de la rodilla que un rango máximo podría ser de hasta 160 grados eh, cuando el talón prácticamente choca con las apófisis isquiáticas. Entonces, el rango de movimiento es bastante amplio y esto sucede gracias a un mecanismo ingenioso de la rodilla que lo vamos a ver en la explicación, pero también tiene movimientos de rotación y como vemos acá, la rotación solo se da en una flexión de flexión de la rodilla, ¿no? De lo contrario no sucede. Cuando está extendida la rodilla no hay rotación, pero sí sucede en un rango, bueno, leí en una literatura que más o menos el rango en el que había una mayor digamos, una mayor rotación podría encontrarse más o menos de 40 grados a 60 grados. En este caso, acá tenemos una angulación de 90 grados en el que varía, pues, ¿no? Una rotación interna de 30 grados hasta 30 grados. Pasivamente, esto se realiza pasivamente. Y acá, de 40 grados, una rotación externa también pasivamente. Y si lo hace un operador, pues la rotación externa podría subir un poco más hasta 50 grados. Y la rotación interna, si lo hace un operador, sería hasta unos 35 grados en el que tendría ese grado de rotación. Las superficies articulares de la articulación fémoro-tibial, eh, las articulaciones, perdón, me llamaron, de las superficies, no es estos, tenemos unos modelos mecánicos acá que trato de explicar esto, la disposición de los cóndilos. En la parte de la izquierda, ¿qué pasaría si la articulación de la rodilla fuera, digamos, lo plana? No tendría un movimiento de flexo-extensión mirándolo de forma lateral o sagital. En la figura 23, pues más o menos es un modelo de cómo un cóndilo se insinúa sobre una glena tibial en el que si nosotros tratamos de flexionar, acá vemos la figura 24, pues un extremo chocaría contra el extremo superior y sucedería esto de la figura 25, en el que le faltaría espacio para flexionar. Entonces, bueno, digamos, la disposición del fémur lo resuelve de una manera ingeniosa, tratando de abultar los cóndilos con un espacio posterior. Por lo tanto, en este caso, el esquema sería esto, la tibia y el fémur, pues tendría un espacio para que tenga un mayor rango de movimiento y lo vemos acá. En la figura 27 vemos que la parte superior es la parte más pintada de amarillo sería el fémur, e incluso vemos que la tibia tiene una proyección que hace que acá se genere un espacio para los músculos de... Uy, se acaba el tiempo. Eh, bueno, se genera un espacio para tener
para alojar a los músculos posteriores de, tanto de la pierna como del muslo, ¿no? Entonces vemos que los ángulos formados por el fémur y tanto por la tibia es casi como, no son rectos, ¿no? Son una especie de ángulo, de arco que se forman y lo vemos acá en la parte inferior en el que el fémur tiene ciertas curvaturas, ¿no? Para que unas ciertas curvaturas, por ejemplo, que si lo vemos en una vista frontal, perdón, esto se va a acabar el tiempo. Si se acaba, volvemos a entrar todos, ¿no? Ya, Al mismo chat. ok. Entonces esto, vemos acá que el fémur pues, tiene una serie de curvaturas en la parte izquierda, figura 30, esto, arriba esto, el fémur es un poco cóncavo hacia interior y cóncavo, y al final es cóncavo hacia externo, entonces forma como una especie de S para que los ejes se Eh, eh, acá vemos en la figura 29 que el fémur tiene una forma de, digamos, de arco en la parte medial. Y la tibia es similar al fémur y esto es para crear este espacio de la figura 28 en el que pues esto tenga un mayor rango de movimiento. Recuerden que va a llegar hasta 160 grados y, también generar un espacio para, para los músculos que se encuentran en esa zona, ¿no? Ahora, los movimientos de flexo, extensión, esto es un poco, esto es bastante interesante en la articulación de la rodilla porque si vemos acá la superficie que tiene el fémur en los cóndilos es mucho más amplia que la superficie que ofrece la tibia en la parte inferior a través de sus dos cavidades glenoideas que tenemos. Entonces, para entender los movimientos de flexo-extensión de la rodilla, tenemos que entender acá digamos que un modelo que se ha planteado que es el espiral de Arquímedes. El espiral de Arquímedes esto consiste en lo siguiente, en que una recta gira a través de un punto, gira esto de forma circular, pero cada vez que avanza un cierto ángulo, pues el radio aumenta en la misma proporción, de tal forma que, que conforme va girando, el radio aumenta de esta recta, pero también aumenta su espacio angular. Ya, esa es la espiral de Arquímedes. Eso se ha planteado, se ha querido llevar hacia una comparación, digamos, a los cóndilos femorales. Y vemos acá en la parte del 49 que si va a suceder es más o menos la forma que tomaría esto, los cóndilos hacia atrás. Digamos que es como una espiral que partiendo de una posición de flexión va avanzando hacia adelante, ¿no? Vemos acá también que los cóndilos son diferentes en cuanto a dimensiones, en cuanto a angulaciones, no es esto, tanto el cóndilo externo como el cóndilo interno tienen esas variaciones y es por eso que la flexión de la rodilla no es solamente estática, digámoslo así, sino es un movimiento dinámico de rotación y superposición de ambas superficies articulares. Lo vemos acá. Acá, esto es una imagen donde tenemos en la parte izquierda el cóndilo medial que se ha partido en forma sagital y al lado derecho tenemos el cóndilo lateral. Son dos muestras eh, de cómo varían ambos cóndilos y eso ayuda a entender a que ciertas patologías también se sucedan, no es igual en un cóndilo lateral que un cóndilo medial. Por ejemplo, expliquemos el cóndilo medial. Eh, Al inicio, si partimos esto de un deslizamiento, digamos, desde la flexión de la rodilla,
vemos que el radio que se genera al inicio en la parte izquierda es pues de 17 milímetros y conforme va avanzando, más o menos así, digamos esto, teniendo un movimiento sobre la glena, conforme va avanzando, se genera diferentes radios. Y a eso es la espiral de Arquímedes que, a los que lo han llamado, donde se va generando esto cada vez un radio mayor, pero se dice que hay muchos, bueno, es mucho más complejo que eso, se dice que hay muchos espirales ahí en el que se forma, digamos, una gráfica, ¿no? Y vemos, y como vemos acá, el ligamento lateral también parte de una posición de 12, de un radio de 12, y va, conforme va deslizándose a través de las cavidades glenoideas de la tibia, pues va aumentando mucho más. En el caso del lateral, parte de una posición de 12, digamos, de un radio de 12 milímetros, aumenta hasta a un radio de 60 y en la posición de extensión, bueno, se queda en 16, ¿no? De esta forma vemos que el cóndilo lateral, pues esto tiene una mayor angulación. Y esto sucede también porque las superficies que soportan, tenemos las superficies glenoideas medial como lateral, es diferente. En cuanto a la superficie medial, tenemos acá que tiene una forma de concavidad mirando hacia arriba y la superficie del cóndilo lateral tiene una convexidad, es todo lo contrario del cóndilo, perdón, de la glena medial. Entonces, tienen superficies discordantes. Ambos cóndilos se mueven por terrenos diferentes, por lo tanto, esta variación hace que también la flexo-extensión de la rodilla no sean iguales, porque uno se va por una superficie, digamos, una especie de concavidad y el otro es una especie de convexidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, el eje en el que transcurre la flexo-extensión es variable. Lo vemos acá. Entonces, para entender la movilidad de la articulación de la rodilla, pues si entendiéramos como que el cóndilo se deslizara a través digamos, rodar a través de la superficie de la tibia, tendríamos un modelo como la figura 61 que tenemos acá, en el que como una rueda de coche sobre el pavimento rodaría y pues la superficie no le alcanzaría. Y si tomamos el otro modelo que los cóndilos rotan en su mismo eje, también esto no es posible el movimiento, porque como vemos acá en la figura 64, pues no si el eje sigue estando en un mismo punto, el cóndilo, la parte posterior chocaría muy rápido con la superficie de la tibia y no dejaría ese rango de movilidad de 160 grados en el que se puede lograr. Por lo tanto, se plantea que la movilidad de los cóndilos sobre las cavidades glenoideas pues es combinación de estos dos movimientos, tanto de avance como de rotación en su eje. Por lo tanto, tenemos acá la figura de la parte inferior izquierda, que es más o menos así. Aparte que rota, también esto avanza, por lo tanto, los puntos de presión varían en la tibia. Pues en la flexión, el punto de contacto mayor sucede más posterior, es por lo que para que haya una mayor, digamos, una mayor flexión, hay una traslación. Y cuando la rodilla está totalmente extendida, el punto de apoyo se va más hacia adelante, como lo vemos acá en la figura. Esto está mucho más hacia adelante. Y en la parte, cuando hay flexión, digamos, marcada, pues se aleja mucho más el punto se traslada, digámoslo así, se traslada hacia posterior. Bueno, creo que me quedé en esta parte de que es muy importante explicar esto, cómo sucede este movimiento de avance de los cóndilos femorales, eh, ¿ya? Respecto de las glenas, entonces hemos dicho que hay dos movimientos combinados en el que hay un movimiento tanto de rotación en su propio eje, pero a la vez de traslación, o sea, de avance, de tal forma que en la extensión
que en la figura 62 acá en la extensión, perdón, en la flexión, el eje digamos que se desliza hacia atrás. eh, esto hace que haga posible este rango de flexión de hasta 160 grados que había comentado al inicio. Acá lo vemos un poco más claro, en el que esto vemos que los puntos de apoyo, partiendo de la parte izquierda, los puntos de apoyo es diferente conforme la flexión del fémur sobre la tibia se sucede y hasta acá, en la figura 68, ¿no? Como los diferentes ángulos varían. Y estos movimientos están muy limitados, digámoslo así, básicamente por los ligamentos. Se dice que el que limita la flexión es el ligamento cruzado posterior y el que limita la hiperextensión es el ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿cómo sucede? Expliqué cómo sucede la flexo-extensión, que dije que es un movimiento combinado de avance y de rotación en su eje, pero también hay una rotación axial en la que es posible este movimiento, pero, a ver, convengamos que tenemos en la parte tibial, en la media, tenemos la espina tibial, que son dos estructuras como sobresalientes. Estas espinas tibiales se encajan en la fosa intercondilla y, y además la flexión de todos los ligamentos están tensos. Esto hace imposible que haya una rotación axial de la articulación de la rodilla, como que queda bloqueada, enganchada y no es posible la rotación. Pero si flexionamos la rodilla, como vemos en la figura 69, acá está flexionada, y nos vamos a la figura 70, la de medio, de abajo y la mitad, vemos que si es una flexión, los cóndilos se superponen a las cavidades glenoideas y la fosa intercondilla se libera de estas espinas. O sea, ya no hay nadie, no hay alguien que lo limite en la rotación, excepto los ligamentos ya, porque al flexionar la rodilla se desbloquea este sistema digamos, como que de seguro. Entonces, es posible este movimiento de rotación, como hemos dicho. En la parte izquierda, por ejemplo, vemos que es consecuencia de la figura 71. Si lo vemos esto de una parte de la vista superior, tengamos en cuenta que esto sería el cóndilo lateral y el de acá el cóndilo medial, en el que vemos que para la rotación el cóndilo lateral avanza sobre la glena y el cóndilo medial esto retrocede, y sucede lo contrario en el lado opuesto, ¿no? Cuando hay una rotación medial, pues el que avanza es el cóndilo medial sobre la glena y retrocede el cóndilo lateral, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación axial de la pierna es imperante que la articulación de la rodilla está en flexión, si no, no es posible este movimiento. Por lo que ya expliqué que se libera de las espinas, de la espina de la tibia, que bloquean esta rotación de forma axial. Y además también esta rotación, el que lo limita, ya bueno, si tenemos la flexión de la rodilla, lo que lo limita ya son los ligamentos cruzados, ¿no? Y además los ligamentos laterales limitan digamos que haya una mayor rotación, ¿no? Acá vemos que quiero tratar de explicar que eh, los cóndilos también se mueven de forma diferente. He dicho que el cóndilo medial acá al lado izquierdo tiene una superficie articular un poco cóncava mirando hacia arriba, y el cóndilo lateral es más o menos convexa esta superficie. Por lo tanto, el cóndilo medial, si vemos que avanza y rota, pues la distancia de avance es relativamente corta. Si comparamos con el cóndilo lateral, que al tener que recorrer, digamos, una superficie convexa,
pues la longitud de traslación que hace este cóndilo lateral respecto de la tibia, pues es mucho mayor. Por eso es que el movimiento de la articulación de la rodilla no es digamos, rígido, sino es un poco más dinámico del que se piensa. Además, teniendo en cuenta que los radios de ambos cóndilos pues son diferentes también. En el caso del cóndilo lateral a la mitad tiene un mayor, eh, como había explicado, una mayor superficie angular y por lo tanto un mayor radio, y esto hace que los movimientos sean diferentes también. En cuanto a los meniscos, a los meniscos y los movimientos que suceden, pues también tienen su particularidad respecto de uno del otro. Eh, Vemos acá que los meniscos, pues la forma en que se mueven varía con respecto del cóndilo medial y lateral también, pero hay que recordar que los meniscos están fijamente unidos solamente por los cuernos anterior y posterior, pero y en la parte media prácticamente están adosados a la cápsula, pero este anclaje es un poco laxo, y eso permite también que no sean rígidos, porque recuerden que los cóndilos se trasladan, en la flexión se trasladan hacia atrás, por lo tanto estos meniscos también tienen que tener esa propiedad de trasladarse, si no, no sería posible la flexión. Si se queda bloqueado en algún momento, pues no es posible la flexión. Entonces, como vemos acá, en la figura 98 es una posición de extensión, digámoslo así, casi como que de reposo, y al momento de- de flexionar el fémur sobre la pierna, sobre la tibia, pues estos tienen un desplazamiento de tipo posterior. Lo vemos acá en la figura 104, en el que, bueno, convengamos que esto es el cóndilo medial, lo reconocemos por justamente esa concavidad, y el lado derecho es el cóndilo lateral, y justamente por la convexidad sabemos que es ese. eh, Tiene entonces los meniscos se reflejan hacia atrás, ¿no? Se reflejan hacia atrás. Y el que más traslación, digamos, el menisco que más se mueve es justamente el menisco lateral, por exactamente lo mismo que el cóndilo se traslada un poco mayor. Por lo tanto, esto es factible que como digamos que el cóndilo empuja mucho mayor al menisco lateral, pues el menisco lateral resulte más frecuente dañado en ciertos desgarros de meniscos, ¿no? Por este movimiento mayor que tiene que hacer, porque los meniscos son como cuñas que ayudan a moldear la articulación, de tal forma que amortiguen el movimiento básicamente en estos movimientos de flexo-extensión, ¿no? Entonces, la conclusión que podemos sacar acá es que, bueno, justamente conociendo ese tipo de movimiento, el menisco lateral es el que tiene más propensión a dañarse. La estabilidad de la rodilla está dada por los ligamentos cruzados, laterales, pero también por los músculos, ¿no? Y acá bueno, es una gráfica en el que si se solicita, por ejemplo, mucho más digamos, en valgo, pues se rompe esa estabilidad. Cualquier ligamento que se rompe esa estabilidad y se puede volver la articulación, valga la redundancia, inestable. Pero esto, no solamente los ligamentos son los que estabilizan, también los músculos que lo atraviesan, como digamos, la pata de ganso, el semimembranoso, y el lado externo, el músculo, especialmente el músculo bíceps, ¿no? Que es el que está en esa zona. Este gráfico, que lo que quiero explicarles es que para la estabilidad, por ejemplo, en una posición parada, la estabilidad de la rodilla está dada. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, estas líneas punteadas, en la parte del punto rojo hacia arriba es el fémur y del punto hacia abajo es la tibia.
vemos que está un poquito flexionada. Eso es una posición casi natural de bipedestación, en el que si nosotros no tuviéramos el cuádriceps hacia adelante que estabilice esta posición, pues el músculo se plegaría hacia atrás, no sería posible la bipedestación, ¿no? Por lo tanto, el cuádriceps acá juega un rol muy importante en contrarrestar ligera angulación en la posición de bipedestación, de tal forma que resulta el cuádriceps muy importante en mantener esa estabilidad eh, digamos, mantenerse de pie, ¿no? Pero vemos en la figura 158 que si es que la angulación es al contrario, pues lo que estabiliza en realidad las rodillas son los ligamentos que se encuentran en la parte posterior, acá pintado de verde, eh, y ya no hacen solicitud o sea, o ya no es tan importante el músculo cuádriceps para la estabilización de la bipedestación. Por lo tanto, por ejemplo, podría decirse que una lesión o una atrofia del músculo cuádriceps, pues la posición que toma para mantenerse de pie sería un genus recurvatum, o sea, una angulación hacia posterior. De tal forma que, bueno, leí también que en ciertas patologías, por ejemplo, que el músculo cuádriceps esté afectado, pues se podría operar a generarle un recurvatum a propósito para que el paciente pues pueda pararse, porque recuerden que no actúa el cuádriceps en esta posición si es que la angulación es mucho mayor. Entonces esto incluso dice que podría hasta caminar, ¿no? Es muy importante el cuádriceps en esta zona, pero no si es que hay recurvatum, ¿no? En cuanto a los ligamentos cruzados, ambos ligamentos son diferentes tanto en su trayectoria, en sus posiciones. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, como vemos a la derecha, es un poco más vertical, se va hacia atrás, eh, parte un poco más medial de la inserción preespinal, se dirige hacia atrás, hacia arriba y un poco externo, al contrario de lo que sucede en el ligamento cruzado posterior, ¿no? Vemos acá que claramente que el ligamento cruzado anterior de la izquierda es un poco más vertical, ¿no? Y el ligamento cruzado posterior digamos, más horizontal, ¿no? Entonces, estos ligamentos hacen posible que, que la flexoextensión pues no se exceda de los límites permitidos, ¿no? Entonces se ha tomado un modelo matemático, vemos acá la figura 185, la A resulta ser la tibia, la B es el fémur, el que está de verde es el ligamento cruzado anterior y el rojo el ligamento cruzado posterior, en donde pues es dinámico, ¿no? A la derecha vemos que cuando hay una flexión de la rodilla, pues el que, el que soporta es el ligamento cruzado posterior y al contrario sucede esto si hay una extensión de la rodilla, el ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, ligamento cruzado anterior, extensión, y el ligamento cruzado posterior, flexión. Y los ligamentos tampoco son estructuras tubulares, tienen estos diferentes fascículos, incluso se menciona tres fascículos por cada uno, pero lo que quiero mencionar es que tiene la forma de un abanico y que en ciertos movimientos esto se solicita, no se ocupa, digamos, todos los fascículos, sino es de acuerdo a la, a la solicitud que se le dé de flexo extensión y a la carga, ¿no? Vemos acá que, que el que limita, digamos, la flexo-extensión es muy importante, los ligamentos cruzados, y este gráfico nos sirve para ver también cómo se evalúa, ¿no? Si nosotros en esta posición queremos llevar la tibia un poco más hacia adelante, el que limita es el verde acá, que es el ligamento cruzado anterior, por lo tanto, eso sería la maniobra de cajón, ¿no? Vemos acá
si queremos llevar la tibia hacia adelante, pues no nos permite el ligamento cruzado anterior. Si es que hay un movimiento, eso se llama el cajón anterior, y el que limita llevar la tibia hacia atrás, dejando el fémur en posición rígida, es el ligamento cruzado posterior y tendríamos la maniobra del cajón posterior. Esta maniobra se realiza en una posición de cúbito supino, con la rodilla en 90 grados. Y también para evaluar los ligamentos cruzados, hay una prueba, bueno, las de acá son pruebas estáticas, el cajón anterior, el cajón posterior es una prueba estática, y también hay pruebas dinámicas en el que eh, se ejerce una presión a la vez que hacemos un grado de movimiento. Por ejemplo, en el pivot sheet vemos que se coge con una mano la pierna, se trata de rotar y con la otra extremidad se trata de llevar a un valgo forzado, de tal manera que es positivo cuando digamos que, recuerden que el ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral, por lo tanto el cóndilo lateral se subluxa y ese es el chasquido que se escucha en el pivot sheet, ¿no? Pero sucede eh, digamos que es un movimiento dinámico, es una prueba dinámica en el que se rota y se ejerce una presión en valgo forzado. Y el jerk test es más o menos similar, pero al sentido contrario, en donde el pivot sheet se empieza de una posición, digamos, una posición de extensión, en cambio el jerk test se inicia desde una posición de flexión, se dice de 45 grados, pero el test evalúa el ligamento cruzado anterior en el que, pues como el cóndilo lateral está, digámoslo, suelto porque está roto el ligamento cruzado, pues se le subluxa, ¿no? Esa es la explicación. Eso sería todo, doctores. Gracias. Ah, Muy bien, pues. interesante la ponencia, Ujú. Michelle, sobre todo los conceptos biomecánicos muy, muy importantes. Me faltó un poco poner las fuerzas nada más, los joules. Ten en cuenta que estas lesiones traumáticas a nivel de la rodilla nos pueden generar una serie de traumas, ¿no? Alta energía, baja energía, ¿no? Quizás un poco relacionarlo con algún tipo de fracturas comunes para darle un poquito de entendimiento clínico a la biomecánica, pero en términos generales muy buena, los gráficos muy entendibles, nos ayudaron mucho, sobre todo las maniobras, que es lo que siempre a veces tenemos algunas falencias, ¿no? Porque hacemos alguna maniobra, no la correlacionamos con la biomecánica, ¿no? Ahí la explicación. Doctor Rodríguez, un comentario. Bueno, en primer lugar, muy interesante la revisión. Veo de que ya está apoyado bastante en el cuaderno de fisiología articular. Sí. Son 3 tomos. Uno de ellos ya me lo han robado. Mano, de repente no lo tiene guardado ahí. Sí. Maestro, usted que le saca copia. Todas las imágenes tienen una explicación bien interesante. Si tienen acceso a eso, los cuadernos de fisiología sería interesante. Eso en primer lugar. Muy bonita la revisión, el apoyo anatómico y fundamentalmente para poder explicar muchas cosas. Lo que de repente no me ha quedado un poquito claro es unas cuestiones que tú has dicho, como por ejemplo, el menisco lateral es el menisco más vulnerable. Al revés, maestro, el interno es más fijo. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a ver, yo leí
que justamente y le di la explicación por lo que tiene un mayor rango de movimiento, ¿no? En ese lazo, lo que pasa es que dice que bueno, lo había leído que los meniscos. Hay que revisar eso. O sea, el movimiento en esa parte del menisco, en esa parte de los cóndilos es mayor, ¿no? Pero el menisco externo es más móvil, no es tan fijo como el interno. Por eso el interno está anclado a la cápsula articular, por eso es más vulnerable a un trauma y a una ruptura. A ver, lo voy a revisar, a ver. El menisco medial es 5 a 7 veces más vulnerable que el menisco lateral. 5 a 1. 5 a 1. Ahí está, 5 a 1. De todas maneras, Va a revisarlo. porque las cuestiones clínicas, las evidencias clínicas nos dicen y las estadísticas nos hablan de que el menisco medial es, en las proporciones que ustedes están hablando, mucho más vulnerable. Y la explicación es la movilidad, la incompatibilidad que hay en justamente esos movimientos esteroideos que hay en espiral y la inmovilidad que hay. Valdría la pena echarle una miradita más a eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que está completamente claro de que tanto el ligamento cruzado anterior como el ligamento cruzado posterior, más o menos también son de tipo helicoidal. Todas sus fibras están en forma helicoidal y que estas fibras son solicitadas a manera de cómo se realiza la flexión y la extensión en las diferentes porciones. Por eso es que cuando uno hace una evaluación en 0 grados, en 30 grados, en 90 grados, porque en esos grados las diferentes, se llaman fibras de los ligamentos. Entonces, muy importante tener en consideración, y esto funciona para todos aquellos ligamentos que dan estabilidad. Siempre van a ser, o la configuración anatómica va a ser casi así de tipo espiroidea. Si uno revisa la cápsula articular de la cadera, por ejemplo, también tiene los ligamentos que forman más o menos una posición de tipo espiroidea. Y si uno revisa realmente todo, esto es así. Ok, bien interesante, bastante interesante. La felicito esta primera reunión. No sé cómo han quedado para una segunda. Siempre lunes, miércoles, viernes. Maestro, así como se ha quedado el lunes, miércoles y viernes. El día lunes pone William. La muñeca en mano. Ya está. Muy bien, pues. Bueno, lo que. Doctor Santo. No sé si me permiten un chiquito nada más un comentario. Bueno, yo creo que estuvo bastante buena la presentación de Michael. Lo felicito porque realmente ha tomado bastantes cursos. Obviamente hay algunas cositas muy pequeñas que tal vez no pueden incluir, porque realmente estos son temas bastante amplios, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, es mi sugerencia, ¿no? Que lo pongo a debate de ustedes. Tal vez deberíamos de repente fragmentar un poco las ponencias para que, y entonces, digamos, tal vez podemos hacer ponencias solamente de 30 minutos y tal vez dejemos unos 10 o 15 minutos para alguna pregunta y entonces así nos acomodamos al tiempo que tiene de extensión el Zoom. Y de paso también podemos hacerlas más breves nuestras presentaciones. No sé qué les parece a ustedes. Sí, correcto. Justo estábamos conversando con Michael y con los muchachos. Creo que la universidad va a adoptar el Google Meet como parte
del software para hacer las videoconferencias o las clases. Entonces, ahorita el Google Meet es gratis e ilimitado. Sería bueno comenzar a manejarlo y practicarlo. Perfecto. Perfecto. Creo que esa sería una buena opción, ¿eh? ¿Ya? Está bien. Entonces, Habrá a ver, que tener la posibilidad de enterarnos un poquito más y de acuerdo también, hay ciertas cosas que realmente nos ayudan a la cuestión del resumen. Si alguien entendió muy bien acerca del tema de medicina, la técnica no tiene que debe tener una relación directa con la medicina máxima. Situaciones que supuestamente ya se conocen. No estamos nosotros en una situación, pero sin embargo podríamos empezar a entender no lo sabemos o de repente el profesor nos dice, bueno, y esto es la nación avanza de alguna manera. O sea, no de repente una sugerencia, ¿no? Pero sí, de acuerdo también completamente con el profesor, yo voy a tratar de estar a la altura para poder seguirlos en esta sesión. ¿Sin más? Entonces, sin más, el administrador que nos guste, pues.